Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de las PAU de la Comunidad Valenciana de Química de julio de 2022, de la convocatoria extraordinaria. En este vídeo vamos a resolver la parte de cuestiones. Cuestión 1. Configuración electrónica, propiedades atómicas y periódicas. Nos piden responder de manera razonada las siguientes cuestiones. ¿Qué átomo tiene mayor la primera energía de ionización, el calcio o el germanio? Bueno, la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso. Para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso hay que comunicar la energía suficiente para vencer la fuerza de atracción electrostática de este por su núcleo atómico. Esta fuerza de atracción depende de la distancia entre el electrón y el núcleo y de la carga nuclear. Entonces lo que vamos a hacer primero es hacer la configuración electrónica, porque a través de la configuración electrónica podemos deducir grupo y periodo. Seguimos el diagrama de Moller, vamos a hacer la configuración electrónica del calcio. Esto sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ya llevamos 20 electrones. Podemos ponerlo indicado en manera abreviada. Esto sería el argón 4s2. Vemos que pertenece al grupo 2, que son los alcalino-térreos, y el periodo es periodo 4. Vamos a situarlo aquí. Tenemos aquí que el calcio estaría situado justo aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo con un colorcito para que lo veamos bien. Vamos al siguiente elemento, germanio, que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, llevamos 30 y nos faltan 2, 4p2. Vemos que la última capa sería esta. Si hacemos la configuración electrónica abreviada sería argón 4s2, 3d10 y 4p2. Vemos que acaba en p2, eso significa que se trata del grupo 2 más 2 más 10 es el grupo 14 y el periodo es periodo 4. Vale, grupo 14, periodo 4. Esto es el periodo 3, 4, pues aquí tenemos el germanio. ¿Vale? Vamos a ponerlo con un colorcito para que lo veáis. Bueno, aquí lo que tenemos que ver es que nos hablan de la configuración. Lo que nosotros vemos aquí es que nos piden que qué átomo tiene una mayor, que tiene mayor la energía de ionización, si es el calcio o es el germanio. Bueno, aquí lo que tenemos que tenernos cuenta es que la mayor energía de ionización le corresponde al elemento que tiene un menor valor de periodo y también un mayor valor de carga, en este caso de carga nuclear, pero podemos hacerlo también viendo la tabla. Esa energía de ionización, a no ser que haya anomalías periódicas, avanza como avanzamos en periodo y aumenta conforme disminuimos aumenta conforme avanzamos en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo. Así que si nosotros vemos el germanio y vemos el calcio, tenemos que indicar que en este caso, al tener los dos el mismo periodo, es el germanio el que posee una energía de ionización mayor que la del calcio, ¿vale? Lo de las flechas o identificar la energía de ionización con flechas, cuidado que no es la justificación, ¿eh? Se puede hacer también con cálculos, ¿eh? Esto cada uno lo hace como quiere, pero también lo podemos hacer como lo hemos hecho. Hemos justificado la energía de ionización, lo podemos hacer con las flechas que hemos visto. Como veis, la energía de ionización aumenta conforme avanzamos en grupo, aumenta conforme disminuimos en periodo. Y luego lo más importante es que no detectamos ninguna anomalía periódica, que eso también es importante, porque en este caso entre el germanio y el calcio pues no vemos ninguna anomalía periódica. Vamos al siguiente, apartado B, que nos dicen qué átomo tiene mayor electronegatividad, el potasio o el arsénico. Bueno, aquí la electronegatividad lo que hace es medir la tendencia o la capacidad que tiene un átomo para atraer hacia sí los electrones de su enlace con otros átomos, ¿no? La energía de la electronegatividad varía igual que la energía de ionización y la afinidad electrónica, aumenta a medida que disminuye el periodo en una familia y a medida que aumenta el número atómico en un periodo. Ahora bien, hay que considerar previamente que si el elemento es metálico, baja electronegatividad, o no metálico, alta electronegatividad. Bueno, lo primero que hay que hacer es, como siempre, la configuración electrónica, en este caso del potasio y del arsénico. Tenemos primero potasio. Potasio sería su configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s1. Podemos ponerlo de manera abreviada si queréis, será argón 4s1, y eso significa que se trata del periodo 1 alcalinos, grupo 1 alcalinos y periodo 4. Entonces lo situamos justo aquí, ¿vale? Hidrógeno, litio, sodio, potasio. Luego tenemos el arsénico, que su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p3. Podemos poner, si queréis, la abreviada, sería argón también, y sería 4s2, 3d10 y 4p3. La última capa estamos viendo que sería esto, ¿vale? Entonces tenemos 2 y 3, 5, así que el grupo sería 5 más 10, grupo 15, 2 más 3, 5, más 10, 15, y el periodo, pues vemos que es periodo 4. Así que el potasio lo situamos aquí, vamos a colorearlo para que lo veáis mejor, ¿vale? Y el otro elemento, que es el arsénico, es el grupo 15, periodo 4. 15, periodo 4, pues vamos a situar el arsénico aquí, ¿vale? Y entonces vamos a ponerle con un colorcito para que lo veamos bien. Entonces, aquí lo que vemos es que la electronegatividad, ¿cuál es el elemento que presente mayor electronegatividad? Si nosotros comparamos el potasio con el arsénico, la mayor electronegatividad le corresponde al arsénico, porque la electronegatividad también se parece mucho a la energía de ionización. La electronegatividad aumenta conforme avanzamos en grupo, aumenta conforme disminuimos en periodo, es decir, hacia aquí y hacia aquí, pero es verdad que los elementos más electronegativos los situamos aquí, ¿no? Que sería el flúor, el cloro, bromo, yodo, serían los elementos que más hacia aquí, más en esta zona, ¿no? Así que vemos que el arsénico tiene una electronegatividad mayor que el potasio. Y con esto pues ya lo tendríamos resuelto, ya tendríamos indicado cuál de los dos presenta una mayor electronegatividad. En este caso sería el arsénico, su electronegatividad es superior a la del potasio. Bueno, pues vamos a hacer ahora la configuración, el tercer ejercicio, también con sus respectivas configuraciones electrónicas, y nos preguntan qué átomo tiene mayor radio, el magnesio o el cloro. Bueno, pues el tamaño de un átomo depende de dos factores, como siempre decimos. En primer lugar, del número de capas electrónicas, pues cuantas más capas tiene, mayor es su tamaño. Y en segundo lugar, su carga nuclear, es decir, el número de protones de su núcleo, pues cuanto mayor es el número de protones, mayor será la carga positiva del núcleo y por consiguiente los electrones estarán más atraídos por él y consecuentemente el tamaño será menor al comprimirse un tanto el átomo, ¿no? Entonces el radio de un átomo, pues, concluimos que es directamente proporcional al número de capas electrónicas y también inversamente proporcional a la carga nuclear. Entonces aquí, si nosotros situamos, hacemos configuraciones electrónicas del magnesio y del cloro, podemos situarlo en la tabla periódica y luego pues también va al contrario de la energía de ionización. El radio atómico aumenta conforme disminuimos en grupo y aumenta conforme avanzamos en periodo. Así que si tenemos el magnesio, que tiene una Z de 12, que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, podemos ponerlo de manera abreviada, que sería neón, 3s2. Estaríamos hablando de un alcalino térreo. Magnesio, estaríamos situándolo aquí justo. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo con un colorcito para que lo veamos mejor. Y luego el otro compuesto que tenemos, que sería el cloro, que sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. También podemos poner la abreviación neón, 3s2, 3p5, si queréis la manera abreviada. Bueno, no hemos indicado grupo y periodo, esto sería grupo 2, periodo 3, pero bueno, ya lo hemos situado en la tabla. Y aquí tendríamos, pues, el grupo sería 2 más 5, 7, grupo 17, halógenos, y periodo 3. Entonces tendríamos que el cloro estaría situado justo aquí, cloro. Bueno, entonces vemos que quien tiene un radio atómico mayor, pues el magnesio. El magnesio tiene un radio atómico mayor que el del cloro, ¿eh? Y ya lo tendríamos resuelto. Fijaros que este ejercicio pues es bastante asequible, no tenía mucho misterio, bastante más fácil de lo esperable, la verdad, mucho más fácil de lo que nos esperaríamos, ¿no? Siguiente cuestión, cuestión 4, que nos habla de la estructura molecular, otro clásico, y estructura electrónica de Lewis.
Y en este nos preguntan que dibujemos la estructura electrónica de Lewis de la molécula del diclorodifluorometano o freón y la del metanal o formaldehído, y que indiquemos la hibridación del átomo de carbono en cada una de las especies químicas, que deduzcamos la geometría de ambas moléculas y que discutamos su polaridad. Bueno, lo que voy a hacer es que lo voy a hacer todo a la vez, ¿de acuerdo? Voy a hacer cada una de las moléculas a la vez, vamos a ir comparándolas, vamos a hacerles todo, la configuración electrónica, y vamos a hacerle la geometría, vamos a aplicarle la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, vamos a hacerlo todo. Entonces voy a empezar primeramente con el freón. El freón tendría, según el modelo de la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, luego podemos deducir su geometría, ¿de acuerdo? Y lo primero que voy a hacer es calcular las configuraciones electrónicas de cada uno de los compuestos, y una vez hecho esto, pues vamos a aplicar para calcular su geometría, vamos a hacer su Lewis también, ¿por qué no? Y vamos a utilizar también la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, ¿vale? Para deducir qué geometría molecular o qué geometría tiene. ¿Qué geometría química posee esto? Bueno, pues entonces vamos a empezar con el freón mismo. Tenemos carbono, 2 de cloro y 2 de flúor. Para ello vamos a hacer su configuración electrónica primero. Tenemos aquí carbono, cloros, 2 cloros, un flúor y un flúor. Bueno, la configuración electrónica del carbono sería 1s2, 2s2, 2p6. Vamos a hacer la abreviada si queréis. Helio sería 1s... Bueno, si pongo 1s2, no pongo la abreviada. A ver, 1s2, que es el helio, ¿vale? Y luego 2s2, 2p2. Luego el cloro sería... Bueno, lo acabamos de hacer hace un segundo. Sería 1s2, 2s2... bueno, sería hasta 3s2, ¿no? Entonces tendríamos que... Bueno, voy a hacerla completa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Bueno, esto sería helio neón. Bueno, voy a poner la abreviada, mejor, neón, ¿no? Neón, 3s2, 3p5. Vale, esta ya tendríamos la del cloro y ahora haremos la del flúor. La del flúor es 1s2, 2s2, 2p5, ¿no? Porque tiene... Fijaros que este ejercicio... ¡Ay, sí que me dan los números atómicos! Vale, yo estaba aquí haciéndolo casi sabiéndome la tabla periódica, no me he dado cuenta que me dan los números atómicos. Es verdad que en la Comunidad Valenciana tenemos la suerte de que nos den los números atómicos siempre. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, pues aquí voy a ponerlo un poco abreviado. Voy a poner el helio, ¿vale? Para que quede un poco más elegante, pero bueno, esto es opcional. Vamos a calcular el número de electrones de valencia. Cuidado, no me pongáis abreviaturas en el examen, yo sí porque estoy haciendo un vídeo, pero vosotros no. Y luego vamos a poner el número de electrones de octeto. El número de electrones de valencia, estos serían 4 del carbono, porque hay un átomo de carbono, del cloro hay 2, serían 7, 2 más 5, 7. Aquí el flúor lo mismo, porque es también un halógeno, y el octeto sería 8, 8, 8, 8 y 8. Lo que vamos a hacer es vamos a sumar. Entonces, si sumamos, aquí tenemos que 8 por 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 8 por 5, que serían 40. Y aquí tendríamos que 7 por 4 más 2 nos va a dar 30. Perdón, 32. 32. ¿Vale? Porque sería 7 por 4 más 4. 32. Y vamos a calcular el número de electrones compartidos, que esto será igual a el número de electrones de octeto, que son 40, menos los de valencia, que son 32. Y entonces tendríamos que 40 menos 32. Escribí todo esto en el examen si utilizáis esta metodología, ¿vale? No estoy escribiéndolo y estoy poniendo abreviaturas, no lo hagáis, ¿vale? Escribirlo todo. Entonces, esto 8 lo dividimos entre 2, nos salen 4 pares enlazantes. Ahora, el número de electrones solitarios sería igual al número de electrones de valencia, que son 32, ¿vale? Pero menos los compartidos, que son 8. Entonces tenemos que 32 menos 8, pues 32 menos 8 nos va a dar 24. 24 lo dividimos entre 2, nos salen 12 pares solitarios. Como bien os decía, pues la forma más interesante de hacer esto es utilizar la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, que es un modelo que se usa en química, ¿vale? Que está basado en el grado de repulsión electrostática de los pares de electrones de valencia alrededor de un átomo, ¿vale?
Entonces, en este caso, en este compuesto que estamos viendo, si hacemos el Lewis de esta molécula, tenemos que el cloro, el carbono es el que tiene mayor covalencia, por lo tanto es el átomo central, ¿vale? Y entonces aquí fijaros que tiene 4 electrones. Luego tenemos, por ejemplo, un cloro aquí, otro cloro aquí que tiene 7 electrones, ¿vale? Entonces tendríamos aquí cloro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego el flúor, que es casi igual. Bueno, lo podemos hacer con bolitas, pero yo no me gustan las bolitas, no se me da muy bien dibujarlo. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a dibujar las rayas, o no, con rayas, ¿no? Entonces carbono, fijaros que hemos calculado que hay 4 pares enlazantes, el carbono es el que tiene mayor covalencia, y luego tenemos un flúor aquí, por ejemplo, otro flúor, un cloro y un cloro. Y pares solitarios hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y la geometría, pues se tratará de una geometría de tipo tetraédrica. ¿Por qué? Porque el átomo central le acompañan 4 elementos químicos y el átomo central tiene 0 pares de electrones solitarios. Porque el número estérico aquí es 4, ¿no? Es una especie de tipo AX4 con número estérico 4. Le corresponde una distribución tetraédrica de los ligandos y de los pares de electrones solitarios alrededor de ese átomo central. Y luego vemos que como los ligandos unidos al átomo central son diferentes, la geometría molecular es de un tetraedro irregular, en la que los ángulos de enlace no son todos iguales. Pero bueno, aproximadamente estaríamos hablando de un ángulo de 109 grados. Por ejemplo, vamos a dibujarle la geometría. Aquí tendríamos flúor, el plano de papel sería así, y delante y detrás del plano de papel podríamos, por ejemplo, poner el cloro y el cloro, ¿vale? Con un ángulo aproximadamente de 109 grados. Un pelín mayor, pero bueno, 109 grados con 5 quizá. En cuanto a la polaridad, pues ¿qué polaridad tiene? Pues mirar, el número estérico 4, cuando es un número estérico perfecto, hace referencia a que es una molécula polar, pero en este caso, como tenemos diferentes elementos químicos como el flúor, el cloro, que tienen diferentes electronegatividades, y el cálculo de la geometría resultante de estos vectores de ese momento dipolar será distinto de cero, ¿no? Vemos que hay asimetría en cuanto a las polaridades, porque tenemos 2 elementos distintos como el cloro y el flúor. Perdón, que aquí parece que he puesto cloro y esto es un carbono, cuidado. Que da la sensación, bueno, no, he puesto cloro, cuidado, que esto es un carbono. Y entonces aquí tenemos que el vector aquí, este es más electronegativo aquí, pero son distintos. Este se va en esta dirección también, lo mismo, y esto aquí. Claro, estamos viendo elementos químicos distintos, con diferentes electronegatividades, y lo que va a pasar es que el momento dipolar total va a ser, uy, qué flecha más grande me ha salido, va a ser distinto de cero. ¿Vale? Entonces tenemos por esa geometría tetraédrica. También nos hablan un poco que indiquemos la hibridación. También, de acuerdo con el modelo de teoría del modelo de la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, podemos también, vemos que la molécula pues, tiene una distribución de ligandos pares de electrones solitarios alrededor del átomo central, con un número estérico de 4, pero vemos que el átomo central es un átomo de carbono con enlaces simples, así que se tratará de una hibridación de tipo sp3. Y con esto ya tendríamos la mitad del problema. Ahora no tenemos que hacer lo mismo con el caso del formaldehído. Bueno, dicho la geometría, no lo he escrito. Como bien hemos dicho, se tratará de un tetraedro que podríamos incluso indicar que es irregular. Pero bueno, lo importante es indicar que es un tetraedro. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a hacer el siguiente compuesto, que es el formaldehído. Vamos a empezar con su configuración electrónica y vamos a calcular el Lewis. Entonces tenemos un átomo de hidrógeno, carbono y oxígeno. La configuración sería 1s1. Aquí lo mismo, el carbono sería helio, 2s2, 2p2. Y el oxígeno también lo mismo, helio, pero 2s2, 2p4. El número de electrones de valencia sería 1, 1, 4 y 6, y el número de electrones de octeto. Cuidado que aquí el hidrógeno no sería octeto, ¿vale? Pero serían 2 y 2, y aquí sí que sería 8 y 8. Sumamos, y aquí nos sale que 4 más 8 nos sale 20, y 10 más 2, 12. El número de electrones compartidos, no me pongáis abreviaturas en el examen, por favor, 20 menos 12, entonces tendríamos que 20 menos 12 nos daría 8, 8 que lo dividimos entre 2 nos da 4 pares enlazantes,
Hay 4 enlaces por algún sitio ahí en el Lewis. Y el número de electrones solitarios será igual al número de electrones de valencia, que son 12, menos los compartidos, que son 8. 12 menos 8, tenemos que son 4. 4 lo dividimos entre 2, nos salen 2 pares solitarios. El átomo central en este caso es el carbono, que tiene una mayor covalencia. Entonces tenemos 4 pares enlazantes, y pares solitarios, pues aquí tendríamos el hidrógeno, que no lo tendría, y entonces los pares solitarios corresponden con el oxígeno. ¿Qué tipo de geometría tenemos aquí de esta molécula? Pues esta molécula tiene una geometría, viene de una geometría del átomo central, le acompañan 3 elementos químicos. El átomo central no tiene pares de electrones solitarios, ¿vale? Y entonces aquí estaríamos delante de una geometría de tipo triangular plana, porque viene de un número estérico 3. Luego vemos que hay cierta simetría, ¿vale? Cierta simetría de distribución de ligandos de los pares de electrones solitarios alrededor no del átomo central, sino en el caso del oxígeno. Este es un número estérico de 3, lo que hemos dicho es una triangular plana, pero vemos que el momento dipolar va a ser distinto de 0, porque el oxígeno es más electronegativo. Aquí también el carbono, ¿vale? Vemos que son asimétricos en ese sentido, así que el momento dipolar total será distinto de 0 y se tratará de una molécula, como bien hemos indicado, de una molécula polar. En cuanto a la hibridación, como tenemos el átomo de carbono que tiene un doble enlace, estaríamos hablando de una hibridación sp2. Y con esto ya tendríamos el ejercicio resuelto, así de fácil, chicos. Ya os digo que se puede hacer de otra manera, esto se puede hacer, siempre lo digo, si lo hacéis de una manera distinta, pero el resultado es lo mismo, no importa, mientras que esté bien es lo importante. Muy bien, pues nada, vamos a la cuestión 3. Aquí te dice que se dispone en el laboratorio de láminas de plata, cobre y zinc, así como de disoluciones acuosas de concentración de 1 molar de las sales de nitrato de potasio, nitrato de cobre y nitrato de zinc, y que contestemos de manera razonada a las siguientes cuestiones. Bueno, esto es una cuestión de electroquímica un poco larga, un poquito larga. A mí me gusta la electroquímica, pero no me gusta cuando tiene tantos apartados, porque hay que escribir mucho. Cuando hay que escribir mucho no me gusta nada, pero bueno. Aquí nos dicen que cuál de los 3 metales es un reductor más fuerte. Bueno, aquí fijaros que tenemos los potenciales estándar de reducción de cada uno de estos elementos químicos. Fijaros que en realidad lo que nos interesan son los iones plata, los iones cobre y los iones zinc. No nos interesa el nitrato, estaría en disolución acuosa. Y entonces lo que nos interesa sobre todo, como bien veis, nos interesa los pares, ¿no? Entonces, de estos pares estándar de reducción, vemos que aquel que tiene un valor más bajo, es decir, que tiene un potencial estándar de reducción menor, será el reductor más fuerte, ¿no? El agente reductor más fuerte es aquel que tiene un menor potencial estándar de reducción. Recordad una cosa que siempre digo en clase, el potencial estándar de reducción mide la tendencia a reducirse, ¿vale? Es decir, la tendencia a reducirse de una sustancia que participa en una reacción de reducción, en este caso, ¿no? Entonces, el que tiene más tendencia a reducirse es aquel que es el agente oxidante más fuerte. Por lo tanto, si lo vemos al revés, el que tiene menor tendencia a reducirse es el agente reductor más fuerte. También podríamos hacerlo de la siguiente manera. Podríamos obtener los potenciales estándar de oxidación cambiando los signos. Entonces, si yo cambio el signo de esto y esto me da un más, el que tiene más tendencia a oxidarse es el agente reductor más fuerte y es aquel que tiene un potencial estándar de oxidación más alto, es decir, el más 0,76. Ya os digo que se puede pensar de diferentes maneras, pero el agente reductor más fuerte, acordaros sujeto predicado, que lo decimos en clase muchas veces, agente reductor más fuerte es aquel que tiene un potencial estándar de reducción más bajo. En este caso lo estamos viendo en el zinc. Entonces, se trata de el zinc, será el agente reductor más fuerte. Muy bien, cuidado con esto que es reductor, entonces cogeríamos no este, cuidado, cogeríamos el zinc sólido, importante esto. Bueno, entonces, ya tenemos los 3 metales más fuertes, sería el zinc, vamos al apartado B.
Nos piden construir una pila de Daniel, una pila galvánica. Construimos una pila con un electrodo formado por una lámina de plata metálica sumergida en una disolución de nitrato de plata y otro formado por una lámina de zinc sumergida en una disolución de nitrato de zinc. ¿Cuál de los electrodos funciona como ánodo y cuál funciona como cátodo en la pila? ¿Y cuál es el potencial estándar de la pila formada? Bueno, aquí lo que tenemos que siempre decir en el examen es siempre lo mismo, es decir, cuando tenemos una cuestión de este estilo. Una celda voltaica, galvánica, una electroquímica es aquella en la que tiene lugar una reacción espontánea, es decir, aquella que se cumple a presión y a temperatura constantes donde la energía libre de Gibbs es menor que cero. Y teniendo en cuenta la relación entre la energía libre de Gibbs y el potencial de la celda, viene dado por esa expresión que tenéis ahí, que es igual a la variación de la energía libre de Gibbs, es igual al número de electrones transferidos por la constante de Faraday por la variación del potencial de la reacción. Y se deduce que para una reacción de oxidación-reducción sea espontánea, es interesante, tiene que pasar que el potencial estándar de la reacción tiene que ser mayor o igual que cero. Yo aquí lo hago con un truco. Primero lo que hago suele ser identificar el cátodo. Me gusta identificar primero el cátodo, porque el cátodo es donde se lleva a cabo la reacción de reducción. Entonces, en el cátodo que llevamos a cabo la reacción de reducción, ¿quién actúa aquí? Pues el que tiene más tendencia a reducirse y por lo tanto es aquel que tiene un potencial estándar de reducción más alto. Entonces aquí entre plata y zinc, el que tiene un potencial estándar de reducción más alto, estamos viendo que en ese caso sería la plata, ¿vale? Entonces el cátodo es la plata. Entonces aquí tenemos Ag+, que pasa a Ag sólido, a Ag0, ¿no? Es decir, esto es una reacción de reducción. Entonces ya tendríamos que primero el agente oxidante, en este caso el sodio en plata, que es el aspecto que se reduce, y entonces el que tiene un potencial estándar mayor de reducción es el que actúa en el cátodo. Y entonces en el ánodo pues ya sería la oxidación. Entonces la oxidación correspondería al zinc, entonces sería de zinc pasa a zinc+2. En disolución acuosa y acuosa. Vale. Y entonces aquí voy a poner el potencial estándar de reducción de la plata, que será más 0,80. Y aquí voy a hacer lo siguiente, voy a poner el potencial estándar de oxidación, que este lo consigo cambiando el signo del zinc, en este caso más 0,76 voltios. Entonces cogemos, ajustamos la reacción, aquí pondremos un electrón, aquí pondremos 2 electrones, esto lo multiplicamos por 2 y 2 de plata más zinc. Perdón, que aquí he puesto acuoso y esto lo he puesto mal, esto es un sólido. He puesto AQ, no, sólido. Zinc sólido. Nos vamos al otro lado. 2 de plata sólida más el zinc más 2 acuoso. Entonces la variación del potencial estándar de la reacción, ¿a qué será igual? Pues a sumar 0,80 y sumarle 0,76, que esto me da 1,56 voltios. Y este es el FEM de la pila, ¿no? Fijaros que esa variación de ese potencial estándar me ha dado mayor que 0, ¿vale? Y entonces la energía libre de Gibbs en condiciones estándar pues sería menor que 0 y entonces sería una reacción espontánea. El par electrodo que presenta mayor potencial, que es este, acordaros que se escribe a la derecha de la notación de la celda, que se comporta como cátodo y oxidante, y el par de menor potencial se escribe a la izquierda y se comporta como un ánodo y un reductor. De hecho, la notación de la pila, pero no nos lo pide, sería zinc, palito, zinc más 2, puente salino, Ag más, palito, Ag. Eso sería la notación de la pila. No nos lo están pidiendo en ningún momento. ¿De acuerdo? Así de fácil. Podemos hacerlo también de otra manera. Podemos coger los potenciales estándar de reducción y calcular como el potencial estándar de fuerza electromotriz de la celda mediante la resta del potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo, o del potencial de reducción del oxidante, potencial de reducción del reductor, pero yo me gusta más coger el ánodo y cambiarle el signo y poner el potencial estándar de oxidación y sumar. Pero bueno, esto cada uno que lo haga como le guste más. Y entonces luego en el apartado C nos dice que considerando la pila del apartado anterior discuta si la lámina de zinc que actúa como electrodo aumenta o disminuye su masa a medida que avanza la reacción. Bueno, veis aquí que el zinc en este caso se oxida a zinc más 2, es decir, que pasa a disolución acuosa. Y entonces aquí lo que estamos viendo es que conforme va avanzando la reacción, el electrodo de zinc disminuye su masa porque se está consumiendo el sólido pasa a acuoso y entonces está el electrodo cada vez pesando menos. Entonces, conforme va avanzando la reacción, el electrodo de zinc se va consumiendo y disminuye obviamente su masa.
Muy bien, pasemos a la cuestión 4. Cuestión 4 es de ácido base. Aquí nos dice que se dispone en laboratorio de 4 disoluciones. Tenemos de A, la disolución de ácido clorhídrico, la B, de hidróxido de sodio 0,1 molar, la C, ácido fluorhídrico a 0,1 molar y la D, amoníaco 0,1 molar. Y nos piden discutir razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En primer lugar, me piden si el pH de la disolución A es mayor que el pH de la disolución C. ¿Vale? Bueno, pues a ver, esto se puede hacer de varias maneras. Se puede utilizar, se puede explicar desde la propia teoría de ácido base, de teoría de Proust-Lori, pero también se puede hacer un cálculo con las concentraciones. Es decir, en realidad es una cuestión, pero podríamos hacer también el cálculo de los pHs de las diferentes disoluciones, porque conocemos que la disolución A y C, bueno, nos dan los valores de K sub A en caso de que sean ácidos débiles y demás. Bueno, pues podemos hacerlo con cálculo si queréis, pero un ácido fuerte siempre va a tener un pH... bueno, esta disolución, se me ha olvidado decirlo, que esta afirmación es falsa, ahora veremos por qué, porque te dice que el pH de la disolución A es mayor que el pH de la disolución C. A ver, si tenemos la misma concentración y tenemos un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico, su pH va a ser mayor. ¿De acuerdo? Es decir, su pH va a ser mayor. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte que está disociado al 100%. Y como está disociado al 100%, su pH va a ser mayor porque la concentración de los protones va a ser igual a la propia concentración del ácido. Así que aquí podríamos afirmar que el pH del ácido clorhídrico va a ser menor, pero podemos hacer la comprobación matemática incluso. El ácido clorhídrico, que lo podemos escribir si os apetece como Arrhenius, esto es un ácido fuerte, se disocia al 100%, más la concentración de ion cloruro. Al ser un ácido fuerte, la concentración del ácido clorhídrico es la misma concentración de los protones. Así que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, que en este caso es la misma que la del ácido, que es 0,1 molar, y entonces 0,1 le calculamos el pH, hacemos el menos logaritmo de la concentración de esto, a ver, ¿dónde tengo aquí la calculadora? Y nos va a dar un pH muy bajo, ¿no? Entonces esto es menos logaritmo en base 10 de 0,1 y esto nos va a dar un pH de 1. Luego, en este caso, fijaros el ácido fluorhídrico. Cuidado con el ácido fluorhídrico, porque uno pensaría, al ser un hidrácido, pensaría que es un ácido fuerte, ¿no? El ácido fluorhídrico es un ácido débil porque el flúor es muy electronegativo. Entonces, el ácido fluorhídrico, que es un ácido débil, ¿vale? Voy a escribirlo tipo Arrhenius, genera protones más ion fluoruro. Entonces, si nosotros partimos de una concentración de 0,1 molar, es un ácido débil, su grado de disociación es inferior al 100%, la variación y la concentración en equilibrio. Esto sería menos X, 0,1 menos X, y aquí sería más X, XX, y la K sub A sería igual a la concentración de los protones o iones oxonios, si lo llevamos escrito tipo Proust-Lori, dividido por la concentración del ácido fluorhídrico. Así que esto sería, pues la K sub A del ácido fluorhídrico sería 6,6 por 10 elevado a menos 4 igual a X al cuadrado partido 0,1 menos X. Cuidado que aquí las aproximaciones no serían válidas, importante esto, que tengáis esto en cuenta, porque las aproximaciones solamente son válidas cuando el grado de disociación es inferior al 14% o la K sub A es inferior a 1 por 10 elevado a menos 4, en este caso vemos que es superior. Así que vamos a resolver esta ecuación, esto sería X al cuadrado es igual a 6,6 por 10 elevado a menos 4, 6,6 por 10 elevado a menos 4 si lo multiplicamos por 0,1 nos dará 6,6 por 10 elevado a menos 5, 6,6 por 10 elevado a menos 5, menos 6,6 por 10 elevado a menos 4. Ordenamos la ecuación de grado 2, X al cuadrado más 6,6 por 10 elevado a menos 4, perdón, aquí me he dejado la X, menos 6,6 por 10 elevado a menos 5, lo igualamos a 0. Bueno, pues entonces aquí tendríamos una ecuación de grado 2, menú ecuación, polinómica de grado 2, 1, 6,6 por 10 elevado a menos 4, menos 6,6 por 10 elevado a menos 5. Aquí nos va a dar dos resultados, uno positivo y el otro negativo, que lo despreciamos, el negativo no nos interesa, lo despreciamos porque no podría ser.
7,8 por 10 elevado a menos 3, y como esta X la tenemos, tendríamos la concentración de protones y por ende podríamos calcular este pH. Este pH sería igual al menos logaritmo de 7,8 por 10 elevado a menos 3, y como bien hemos dicho antes, este pH va a ser mucho más bajo. Entonces aquí, si calculamos el pH, esto es menos logaritmo en base 10 de 1 de 7,8 por 10 elevado a menos 3, perdón, este pH no es que sea más bajo, es que va a ser más alto, ¿eh? Creo que he dicho más bajo, no, lo he dicho mal, 2,10. Es más alto, es decir, es menos ácido. El ácido clorhídrico, al ser un ácido fuerte, a igualdad de concentraciones, va a ser un ácido más fuerte y por lo tanto su pH es más ácido, es decir, su pH es más bajo. Y el pH del ácido fluorhídrico, a igual concentración, a ser un ácido débil, su pH va a ser menos ácido, por así decirlo, y su pH va a ser más alto. Entonces el pH de la disolución A no es mayor que el pH de la disolución C. En este caso estaría al revés. Entonces esta afirmación tendríamos que decir que es falsa. Ahora vamos al apartado B. Nos dice en el apartado B que al mezclar 50 mililitros de una disolución con 25 mililitros de una disolución B se obtiene una disolución básica. Bueno, esto lo podemos hacer de varias maneras. Primero, que tenemos dos ácidos, un ácido y una base, que en este caso sería la disolución A sería el ácido clorhídrico y la disolución B estaríamos viendo que se trata del hidróxido de sodio. Tendríamos que esto es un ácido fuerte que lo sumamos con una base fuerte. Y si las cantidades fuesen equimolares, es decir, que reaccionan la misma cantidad de moles, esto sería una sal, produciría una sal neutra, ¿no? Entonces la disolución sería neutra. Pero las cantidades no son equimolares. Yo veo que hay 50 mililitros de la disolución A y hay 25 mililitros de la disolución B, es decir, tengo mayor cantidad de ácido que de base, ¿no? Entonces puedo hacer lo siguiente, puedo escribir la ecuación química correspondiente a la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Esto sería acuoso más hidróxido de sodio acuoso, y esto cuando reaccionamos un ácido y una base, nos da una sal, en este caso cloruro de sodio, disolución acuosa más agua líquida, ¿no? Entonces aquí tenemos esa sal. Claro, aquí podemos incluso hacer un cálculo estequiométrico. Yo tengo de aquí 50 mililitros a 0,1 molar y aquí tengo hidróxido de sodio a 0,1 molar a 25 mililitros. Claro, yo tengo aquí un exceso de ácido clorhídrico, ¿no? Incluso puedo calcular qué cantidad tengo de moles. Tengo que los moles de ácido clorhídrico sería igual a 0,1 molar por 50 por 10 elevado menos 3 litros, y entonces podría calcular el número de moles que tengo que reaccionan de ácido clorhídrico o que tengo presente, que sería 0,1, que lo multiplicamos por 50 por 10 elevado a menos 3, y esto nos da que es 0,0 o 5 por 10 elevado a menos 3, 5 por 10 elevado a menos 3 moles. Lo mismo con los moles de hidróxido de sodio, que esto sería 0,1 molar, que lo multiplicamos por 25 por 10 elevado a menos 3, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos menos cantidad, porque tenemos un exceso de ácido, y aquí pues está la misma cantidad, pero por 25, ¿no? 25 mililitros. Y aquí obtenemos que el número de moles, pues claramente es menor, 2,5 por 10 elevado a menos 3 moles, y lo que vemos aquí es que tenemos de este un exceso, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos viendo que la relación, primero, de la relación estequiométrica, estamos viendo que la relación de hidróxido de sodio y la relación de ácido clorhídrico es una relación que no está siendo 1,1, sino que es mayor que 1. Y eso quiere decir que incluso vemos que aquí hay menos, vemos que este es el reactivo limitante, en este caso el hidróxido de sodio es el limitante de la reacción, y lo que sobra es ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, si lo que sobra es ácido clorhídrico, podemos calcular qué cantidad. Si sobra ácido clorhídrico, incluso podríamos calcular el pH. Claro, porque la neutralización, los moles de los protones, es igual a los moles de los hidróxidos. Pero si hay más exceso de ácido clorhídrico, porque como es un ácido fuerte, esto podemos igualarlo al número de protones, y esto como es una base fuerte lo podemos igualar al número de hidróxidos. Así que, ¿qué sobra? Sobra protones. Esto sería igual a 5 por 10 elevado a menos 3 moles, que le restamos 2,5 por 10 elevado a menos 3, es decir, lo que vamos a calcular son los moles sobrantes de ácido clorhídrico, que en realidad son los moles de los protones porque es un ácido fuerte. ¿Y esto qué nos da? Pues nos da 2,5 por 10 elevado a menos 3 moles, ¿vale? Porque 5, tendríamos 5 menos 2,5, pues nos da 2,5. Incluso podríamos calcular el pH, calcularíamos la molaridad de esos protones,
que tendremos pues 2,5 por 10 elevado a menos 3 moles. Esto ya os digo, no hubiese sido necesario porque es una cuestión, podríamos haber dicho directamente que como tenemos un exceso de ácido, la disolución va a ser ácida, ¿vale? O sea, podríamos contestar ya directamente eso porque vemos que es un ácido fuerte y una base fuerte y cuando las cantidades no son equimolares no daría una disolución neutra, ¿vale? Pero podemos también calcularlo. Tenemos 50 más 25, esto significa que tenemos 75 por 10 elevado a menos 3 litros. Y podemos calcular qué cantidad, podemos incluso calcular el pH, 2,5 por 10 elevado a menos 3, lo dividimos entre 75 por 10 elevado a menos 3. Ya os digo que al ser una cuestión no hubiese sido necesario, si no os apetece hacerlo, pero bueno, ya que estamos, pues esto nos da 0,033 molar. 0,033 molar. Y como estos son moles del ácido, moles del protón, moles del ácido sobrante, podemos calcular el pH de la disolución, entonces el pH será igual a menos logaritmo de 0,033. Y este pH, pues claramente, como bien decimos, nos va a dar un pH ácido. Entonces, nada, esto es un pH de 1,47. Pero fijaros que tenemos un exceso, que no hubiese sido necesario indicar esto. Esta afirmación tenemos que decir que es falsa, claramente. Estamos viendo que es ácido. Falsa, no, falsa. Es ácido, la disolución es ácida, porque lo que tenemos es un exceso de ácido, no un exceso de base. El cloruro de sodio, el hidróxido de sodio será el reactivo limitante y el ácido clorhídrico es el reactivo que está en exceso. No deja de ser un ejercicio de estequiometría realmente, ¿eh? Cuidado con esto. Bueno, vamos a hacer el apartado el C. Esta cuestión también es muy larga, yo no la hubiese elegido, no me gusta escribir tanto. Aquí te dice el C, te dice que el pH de la disolución B es mayor que el pH de la disolución D. Bueno, pues esto se asemeja mucho a lo que acabamos de hacer con el otro ejercicio. Es decir, tenemos, me refiero al apartado A, pero ahora con bases. Tenemos el B, que es una base fuerte, y tenemos el D, que es una base débil, porque nos dan su K sub P. Entonces, la fuerza de una base viene determinada por el valor de su constante de basicidad. Una base es tanto más fuerte cuanto mayor es su constante de basicidad. Entonces, cuando nosotros tenemos una base en disolución acuosa, más agua, ¿vale? Líquida, que esto es un equilibrio heterogéneo, nos va a dar BH, ¿no? Más OH menos, pH más BaOH menos, ¿no? Todo esto en disolución acuosa, en disolución acuosa. Ya os digo que lo podemos expresar de mil maneras. Claro, aquí aplicando los coeficientes de balances y demás, lo que vemos es que en el caso del hidróxido de sodio, que el hidróxido de sodio es una base fuerte que se disocia al 100%, ¿vale? Lo que es la concentración de hidróxido de sodio, al ser una base fuerte, es la misma concentración de iones hidróxido. Y en el caso del amoníaco, yo lo he puesto así de manera general, pero el amoníaco, si lo escribiéramos, sería amoníaco más agua líquida, esto sería acuoso, nos daría pues ion amonio más OH menos y obviamente todo esto en disolución acuosa. Como esto es una base débil, nosotros tendríamos una concentración de 0,1 molar, esto sería 0,1 molar también. Podríamos calcular si queréis el pH. Menos X, concentración en equilibrio, 0,1 menos X. Aquí nada, que esto es líquido. Y aquí sería más X, XX. Y entonces aquí la K sub B sería la concentración del ion amonio por la concentración del hidróxido partido la concentración del amoníaco. Y esto sería X al cuadrado partido 0,1 menos X igual a 1,8 por 10 elevado a menos 5. Fijaros que aquí sí que podríamos, si queréis, hacer una aproximación. X será igual a la raíz cuadrada de 1,8 por 10 elevado a menos 5 por 0,1. Aquí si os apetece podemos hacer una aproximación si queréis, ¿no? 1,8 por 10 elevado a menos 5 lo multiplicamos por 0,1. Esto nos da que la X es 1,34 por 10 elevado a menos 3. Si calculamos el pOH, cuidado con el pOH, porque estos son igual a los hidróxidos, el del amoníaco sería menos logaritmo de 1,34 por 10 elevado a menos 3, que cogemos y lo calculamos, nos va a dar que es igual a un pOH de 2,87, que si les restamos 14, porque pH, acordaros, más pOH es igual a 14, nos daría un pH de 11,12. Aquí lo mismo, el pOH sería menos logaritmo en base 10 de 0,1
nos daría que es pOH 1 y entonces el pH nos daría que es 13. Vale, entonces aquí tenemos 11 en el amoníaco, ¿vale? Y 13 en la base. Pues lo mismo, equivalente al apartado A. La base es una base fuerte, hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base fuerte, su K sub B es infinita, es decir, está disociado la base al 100%. Si tienen la misma concentración, pues la concentración de iones hidróxido, pues claramente la concentración de iones hidróxido de hidróxido de sodio es muchísimo mayor que la concentración de los protones, de los iones hidróxido que genera el amoníaco, ¿vale? Que genera el amoníaco en este caso, el ion amonio, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que tenemos que decir que el pOH de la disolución de hidróxido de sodio es menor que el pOH de la disolución de amoníaco, ¿no? Entonces, y el pH vemos que el pH del hidróxido de sodio es mayor que el pH del amoníaco. Entonces, aquí dice que se obtiene una disolución, que el pH de la disolución B es mayor que el de disolución A. El pH de la disolución de esto es 13 y de este es 11,12, ¿no? Entonces, te dice el pH de disolución B es mayor que la disolución D. Pues mira, pues esto es verdadero, ¿vale? Y esto sería la justificación. Vamos a la siguiente cuestión. En la siguiente cuestión te dice que al mezclar 50 mililitros de una disolución A con 50 mililitros de una disolución D se obtiene una disolución neutra. ¡Ay, qué bien! Tenemos cantidades equimolares, podemos hacerlo con teoría. Esto es la hidrólisis. Tenemos A, que es el A, es ácido clorhídrico, y D es amoníaco. Claro, nosotros cuando mezclamos ácido clorhídrico con amoníaco generamos una sal, ¿no? Ácido clorhídrico más amoníaco, ¿qué nos da? Pues nos da una sal que se llama cloruro de amonio más agua. Lo que vamos a hacer es analizar esa sal porque las cantidades son equimolares. Entonces aquí, si analizamos la sal, que es cloruro de amonio, y analizamos la fuerza de ácido-base de sus conjugados, tenemos el ion cloruro, que es una base conjugada que procede de un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico, por lo que no producirá reacción de hidrólisis, y el ion amonio, que es un ácido conjugado que procede de una base débil, entonces será más fuerte que el agua, produciendo una reacción de hidrólisis ácida, que es la que tenéis ahí escrita. Así que la disolución será ácida por una hidrólisis ácida del ion amonio, ¿no? Entonces aquí tenemos que indicar que esta afirmación que nos dicen que es neutra, pues no, es falsa. Esa afirmación sería falsa. Y entonces aquí, pues como se observa, en este caso, como muy bien hemos dicho, pues la disolución resultante es ácida por la hidrólisis ácida del ion amonio. Bueno, es un ejercicio un poco largo, la verdad, de verdadero y falso, muy en consonancia a lo que suele salir siempre, muy parecido a lo de siempre, ¿no? La verdad es que este examen, las cuestiones algunas son un poco largas, pero bueno, era bastante asequible, hay que decir. Lo mejor es siempre lo digo lo mismo, no ir a estrategias, estudiarse todos los temas, porque puedes así elegir mejor. En la siguiente cuestión es una cuestión de cinética. Nos hablan de que la cinética de descomposición del peróxido de hidrógeno, al reaccionar con el ion yoduro es de primer orden, tanto respecto al peróxido como al ion yoduro. Y nos piden razonar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o son falsas. Bueno, te dice que A, un aumento de la concentración de peróxido no tiene ningún efecto sobre la velocidad de la reacción. Bueno, pues aquí tenemos que decir que esta afirmación, primero, antes que nada, es falsa. Vamos a escribir la ley de velocidad que la tenéis aquí. La velocidad es igual a la constante de velocidad específica por la concentración molar del peróxido, que es de orden 1, ¿vale? Como bien nos dice en el ejercicio, y el ion yoduro, pues que también sería de orden 1, ¿no? Entonces, el aumento de concentración de peróxido no tiene ningún efecto sobre la velocidad de la reacción. Eso es falso porque, de acuerdo con la velocidad propuesta, si el peróxido aumenta o disminuye, también lo hace el valor de la velocidad de reacción porque son directamente proporcionales. Así que esto tenemos que decir que es falso. El apartado B, al aumentar la temperatura a la que se produce la descomposición de peróxido de hidrógeno, aumenta la velocidad de la reacción. Bueno, esto es un clásico, pues verdadero, ¿vale? Arrhenius demostró que la constante de velocidad de una reacción varía con la temperatura, donde A, como veis en la ecuación, es el factor preexponencial o factor de frecuencia,
La energía de activación está en kilojulios partido mol y de acuerdo con la ecuación de Arrhenius, al aumentar la temperatura, aumenta el valor de la constante y como la velocidad de la reacción es directamente proporcional al valor de la constante velocidad, si al aumentar la temperatura, pues aumenta el valor de la constante, también aumenta el valor de la velocidad de reacción. Bueno, un clásico, que es el típico problema que tenemos, lo que vamos a decir en el examen siempre casi preparado, ¿no? Es un clásico de la cinética, indicar la relación de la constante de la temperatura con la velocidad, ¿no? La siguiente cuestión es que la variación de la concentración del ion yoduro afecta más al valor de la velocidad de reacción que de la concentración de peróxido. Bueno, pues esta afirmación es falsa, también es falsa, porque de acuerdo con la expresión de la ley de velocidad, como veis, para la reacción las variaciones en las concentraciones de peróxido y yodo afectan por igual, no puede afectar una más que otra porque tienen la misma concentración, o sea, tienen el mismo orden, entonces tienen que afectar por igual. La afirmación es falsa. Y ya por último, la velocidad de la reacción se duplica al duplicar del reactor manteniendo constante la temperatura. Bueno, esto tenemos que decir que es falso, ¿vale? Pero podemos hasta calcularlo. Por ejemplo, fijaros, si nosotros tenemos en el momento inicial o experimento 1, por ejemplo, tendríamos que esto sería igual a la constante por la concentración del peróxido por la concentración del ion yoduro. Y en el experimento 1, por ejemplo. Y si lo hacemos en un segundo experimento, en el que, en este caso, como nos indiquen, duplicamos el volumen, bueno, pues sería la constante, que es la misma, por la concentración molar de esto, que en realidad sería el número de moles, la concentración dividido entre 2 porque duplicamos el volumen, en el experimento 2, por la concentración de yoduro en el experimento 2, que también le duplicamos la velocidad, le duplicamos la concentración. Recordar que la concentración molar de todo esto, en realidad la concentración molar es igual al número de moles partido el volumen en litros. Entonces, si nosotros duplicamos la velocidad, el volumen sería esos moles, ¿no? Esos moles, ¿no? Dividido por ese volumen multiplicado por 2, ¿no? O sea, es decir, que en realidad aquí el volumen se duplica, es que está 2 veces multiplicado por el volumen, ¿no? Si hacemos una relación de velocidad 2 partido en el experimento 2 partido la velocidad en el experimento 1, podemos hacer un sistema de ecuaciones y veréis que es muy fácil. Aquí tenemos peróxido en el experimento 2 dividido entre 2 por la concentración de yodo en el experimento 2 dividido entre 2, pero voy a separar esto, que lo he puesto todo junto, partido la constante velocidad por la concentración de peróxido en el primer experimento y la concentración de yodo en el segundo experimento. Perdón, que aquí he puesto yodo molecular y es ion yoduro. Vale, entonces fijaros que esto y esto se anula y entonces esto te queda que es un cuarto. Así que la velocidad 2 partido en el experimento 2 dividido en el experimento 1 o final inicial, como queráis ponerlo, es igual a un cuarto y eso significa que en un segundo instante, segundo experimento final, pues es un cuarto de la velocidad del principio, ¿no? Es decir, aquí la velocidad de reacción se duplica al duplicar el volumen del reactor manteniendo la constante de la temperatura, pues no, aquí lo estamos viendo que la velocidad se hace 4 veces menor. Así que tenemos que decir que esta afirmación es falsa. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión, cuestión 6, y esta es la que más me gusta del examen, porque es la más corta. Me encanta que sea así de corta. Yo siempre digo que siempre hay que ir, si ves esta cuestión en el examen, prepáratela muy bien, porque es la cuestión que siempre hay que hacer, porque la haces en 2 minutos y ya tienes una puntuación considerable y una cuestión ya hecha en cuestión de 2 minutos y ya le puedes dedicar tu tiempo a otros problemas. A mí, ya os digo que siempre os lo digo en clase, es la que más me gusta. Bueno, aquí te dice que para cada una de las reacciones siguientes te dicen que escribas la fórmula de los reactivos orgánicos y que completes las reacciones y que nombres los compuestos. Bueno, tenemos aquí el 2-buteno o but2-eno más bromuro de hidrógeno y nos dicen que indiquemos la reacción, es decir, que hay que formular y hay que completar. Luego tenemos el 3-pentanol con ácido sulfúrico, luego tenemos el 1-butanol con ácido 2-metilpropanoico y luego por último tenemos la butanona con un reductor y que pongamos de qué se trata, o sea, qué es el resultado final de todo esto.
Bueno, ya os digo que, como siempre digo, a mí la que más me gusta es esta. Bueno, voy a formular esto, sería el 2-buteno, pues serían 4 carbonos, pues sería CH3, en el carbono 2, esto está donde está el doble enlace, CH, enlace simple, CH3, más bromuro de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, esto es una reacción ¿de qué tipo? Pues una reacción de adición al doble enlace, entonces, ¿qué nos va a dar? Pues 2-bromobutano. 2-bromobutano. Bueno, pues aquí no seguimos regla de Markovnikov ni nada por el estilo. CH3, CHBr y CH2 y CH3. 2-bromobutano. Es una reacción de adición al doble enlace. La siguiente reacción es el 3-pentanol con el ácido sulfúrico. Esto es una reacción de deshidratación. Cuando deshidratamos un alcohol, lo que obtenemos es un alqueno. Bueno, pues aquí tenemos el 3-pentanol, que sería CH3, CH2, CHOH, CH2, CH3, ¿no? A ver, 1, 2, 3, vale. 3-pentanol, ¿vale? Tenemos el 3-pentanol y con ácido sulfúrico, es una reacción de deshidratación, nos va a dar un alqueno. Pues si esto es 3-pentanol, pues nos va a dar, en este caso, pues por ejemplo aquí 1, 2, pues nos va a dar el 3-penteno y agua. Bueno, el 3-penteno no, realmente sería el 2-penteno, porque si es 1, 2, aquí estaría el doble enlace, ¿no? Y entonces en realidad sería de 5, serían el 2-penteno, ¿vale? A ver, será CH3, CH doble enlace, ¿no? Porque es donde tiene aquí el alcohol, CH, CH2, CH3. Efectivamente, sería el 2-penteno. No el 3-penteno, porque si ponemos 3-penteno en realidad sigue siendo 2-penteno. Cuidado que estas moléculas un poco... Cuidado, 3-pentanol, 3 no sería 3-penteno, porque si el 3 en realidad es el 2-penteno, cuidado con esto. Y lo que se me olvida que sería el agua. Luego la siguiente reacción es una reacción de esterificación. Tenemos un alcohol más un ácido carboxílico. Tenemos el 1-butanol más el ácido metilpropanoico. El 1-butanol sería CH3, CH2, CH2 y en carbono, en el último carbono que es el butanol, tendríamos... si no lo he puesto bien, perdón. CH2OH, que estaba contando, digo, ¿dónde lo pongo? Son 4 carbonos. Sería 1-butanol, ¿vale? 1-butanol más el ácido metilpropanoico. Esto sería más ácido metilpropanoico. Esto significa que es un ácido carboxílico. ¿De cuántos carbonos? De 3 carbonos y tiene una ramificación en el carbono 2 de un metil. Vale, entonces esto sería CH3, CH, CH3 y COOH. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Pues una reacción de esterificación. Si es butanol y ácido metilpropanoico, esto nos va a dar que es metilpropanoato de butilo. Metilpropanoato de butilo. Fijaros qué fácil, metilpropanoato de butilo. Y entonces esto sería pues CH3, CH, CH3, COO, CH2, CH2, CH2 y por último CH3. Y lo que siempre se me olvida, el agua, que siempre se me olvida escribir agua en las reacciones de deshidratación y demás. Luego aquí tenemos una acetona, la butanona, con un reductor, y una acetona cuando se reduce da un alcohol secundario. Entonces aquí tenemos butanona y nos da pues un alcohol, en este caso alcohol secundario. La reacción de oxidación de un alcohol secundario da una acetona y al revés, la acetona se reduce en un alcohol secundario. Entonces butanona sería CH3, CH2, CO, CH3, también podríamos haber dicho, pero me gusta más ponerlo con el doble enlace, creo que queda más elegante, doble enlace ahí con el oxígeno. También podríamos decir etilmetilcetona también, y con esto que es un agente reductor, pues nos va a dar un alcohol secundario, que sería, si esto es la butanona, pues esto nos va a dar 2-butanol. Que será 2-butanol, será CH3, pero voy a poner aquí arriba 2-butanol, que queda más elegante. 2-butanol. Entonces sería 2-butanol, sería CH3, CH2, CHOH y CH3. Es un alcohol, fijaros que sería un alcohol secundario.
Y ya lo tenemos. También podríamos haber escrito button 2-all, esto ya es opcional. Como os digo, es la pregunta que a mí más me gusta, es la más rápida del examen, la que menos tenemos que escribir, y además ni siquiera hay que indicar de qué tipo de reacción se trata. Fijaros qué maravillosa cuestión de examen. Siempre animo a todo el mundo que se la estudie, y suele ser la pregunta más fácil porque suele ser la pregunta que más se deja a la gente y que menos hace. Un consejo, prepararos esta pregunta porque casi siempre son las mismas reacciones y es un regalo de pregunta. Bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya sido muy útil, que estos vídeos os resulten muy útiles. Os voy a decir lo mismo de siempre, que es lo mismo que dicen todos, suscribiros, darle a la campanita y todas estas cosas. También, si os interesa alguno de nuestros cursos, pues ya sabéis, tenéis información en la pestaña comunidad y también en el perfil del canal. ¿De acuerdo? Somos Academia Universitaria y además Academia, obviamente, que preparamos las PCE y también las PAU y la BAU de diferentes comunidades autónomas. Sobre todo estamos centrados en Valencia y PCE, ¿vale? Y nada, espero que os vaya muy bien los exámenes y que todo esto sea muy útil. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego, muchas gracias.